Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección que estamos haciendo de Profesores de la Luz, en la que nos vamos conociendo entre nosotros, que también, como estamos cada uno en una parte del mundo, pues es interesante el hablarnos. Y también otra es para que nos conozcáis pues, en diferentes facetas, no solo con la parte de los profesores de la luz, ¿no? El curso de filosofía sapiencial de Alejandro o el mío de filosofía, sino que también pues, tenemos otras experiencias vitales y hoy os queríamos hablar, Alejandro y yo, sobre nuestros libros que tenemos aquí. Bien, que nos han llevado, yo creo, han sido como un camino que también te ayuda a llegar a ese punto de querer mostrar lo que conoces o tu experiencia en la Universidad Viviente del Terreno. Yo, como me alargo en las entradillas, pues nada, te doy paso ya, Alejandro, para que saludes y luego nos ponemos a comentar un poquito. Pues muy buenas a todos y a todas. Hola Paco, te saludo ahora en directo. Pues para mí un gusto también hacer estos programas un poco alternativos dentro de la luz para dar un poco también una visión de, bueno, la trastienda, ¿no? ¿Qué hay detrás de un curso? ¿Qué hay detrás de un libro? ¿Qué experiencias también hay detrás de lo que luego presentamos, ¿no? Como una enseñanza más estructurada? Y bueno, pues también en mi caso, ¿no? Que soy un estudioso de filósofos, pues lo que vemos en palabras, en frases, hay un contexto detrás, ¿no? Hay una historia que normalmente eso se desconoce y solo al ir a ese contexto y a esa historia, las palabras o la enseñanza tiene más sentido, ¿no? Tiene como más arraigo, más vigor. Entonces, bueno, pues Paco y yo hoy queremos contaros un poco acerca de esa trastienda, ¿no? Sobre los libros, lo que nos llevó a escribirlos y, bueno, pues esperamos que sea de vuestro interés. Yo he de decir aquí que soy un admirador de Paco porque cuando le oigo hablar siempre siento mucha resonancia y me llega claramente pues que él ha hecho un camino muy profundo y muy largo de investigación, de autoconocimiento, de introspección. Entonces, pues para mí hay un interés también personal en conocer qué hay en la trastienda de Paco, qué hay en la trastienda de su libro, bueno, para comprender mejor cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Él, como sabéis, tiene un curso que se llama Holosofía, en el que trata de integrar un enfoque científico con un enfoque psicológico, místico, emocional, bueno, un enfoque más integral. Y son pocos los que llegan a ese lugar y bueno, pues detrás de eso hay un recorrido y hay una serie de aprendizajes, de experiencias que, bueno, pues Paco, ahora sí, si te apetece contar cómo empezaste a salir yo creo que fuiste profe, ¿no? De secundaria, en física, y poco a poco empiezas a salir, ¿no? Y a abrir o a entrar ese conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que entra una gruta y entra al otro lado. ¿Cómo empiezas tú? Pues al final, desde ser profesor de instituto hasta empezar en este otro camino, pues pasaron más de 10 años. Y yo empecé con ese vacío existencial que cuentas tú en tu libro también, en el que llegas a un punto en el que dices, vale, yo ya he cumplido con lo que se supone, lo que me han dicho que tenía que conseguir, ya lo he conseguido. Y ahora, ¿dónde queda la felicidad? ¿Dónde está? ¿No? Este era el camino, el sueño americano. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó? Y a partir de ahí, pues empecé otro camino que luego cuando lo ves con perspectiva, ¿no? Lo miras hacia atrás, ya son casi 17 años, y te das cuenta de la cantidad de casualidades que se dieron en el camino para llegar hasta aquí, ¿no? Como que también parecería como que hay algo que te va llevando, ¿no?
y a tomar ciertas decisiones así como un poco que no entiendes bien, ¿no? Como por ejemplo haber hecho un curso de Reiki, porque una chica con la que había estado un mes, pues me lo comentó una vez y al cabo de 4 años dices, ¿qué voy a hacer? Un curso de Reiki. ¿Y por qué, no? ¿Dónde te viene eso? Pero resulta que de ahí sí que se produce una entrada en el mundo emocional, el mundo de las terapias emocionales, de trauma, y poco a poco vas ampliando caminos y lo que sí ves es que toda esa vida anterior en la que has tenido un enfoque mucho más científico, lógico, pues te es de una utilidad tremenda cuando te introduces en este nuevo camino de las emociones, del trabajo interno y ves que hay una variedad pues inabarcable de propuestas y que parecen muy diferentes las unas a las otras, pero que en realidad cuando empiezas a analizar con un poco de mente lógica, aplicando el método científico, te das cuenta de que hay elementos comunes que son los que realmente hacen que funcionen las terapias o las diversas propuestas, y luego hay como mucho folclore alrededor. Pero también entiendes que ese folclore es necesario, porque para que tú empieces un camino, lo primero es que te tiene que motivar, te tiene que atraer, te tiene que ilusionar de alguna manera. Y ahí se necesita la poesía, el folclore, porque tiene que activar esa energía interna, esa emoción, la energía que te pone en movimiento, para que empieces a recorrer el camino. O sea que al final entiendes que se necesita todo. Se necesitan como muchas visiones del mundo, porque somos seres muy diferentes los unos de los otros. Lo mismo no tanto, porque hay arquetipos también que nos van diciendo que no hay una variabilidad tan grande, pero sí haces combinación. Y luego hay una lógica detrás de que el mundo funciona de una determinada manera, tu cuerpo, tus emociones, y que cuando vas entendiendo todo eso y le das la motivación, pues al final logras transformaciones interesantes. Bien. Y el libro, pues, es como el resumen, ¿no? de ese camino que hice yo desde el 2009 al 2021, que es cuando lo publiqué, pero sería como la primera parte, porque yo veo tu libro como el salto desde el mío. Es decir, este libro es como la visión más materialista, entre comillas, ¿no? De cómo asentamos desde la ciencia, cómo que funciona la mente, las emociones, cómo propagas eso a las relaciones con los demás, a tu educación, hacia el conocimiento. Y queda el siguiente paso, que es integrarlo desde el ser, ese otro nivel que ya nos lleva hacia la espiritualidad, hacia lo trascendente, hacia algo más allá que no lo puramente físico, emocional y mental. Y yo creo que tu libro es espectacular en ese abordaje, porque además es como que cada capítulo te va llevando por el camino, nos coges de la mano y nos vas dejando perlas, ¿no? En cada capítulo para ir avanzando. Y pues a mí me encantó. De hecho, estaba hoy repasando los subrayados que había hecho y he dicho, no, pero vamos a ver si es que este libro es para hacer un vídeo de cada capítulo, porque cada capítulo es entrar en elementos fundamentales de la filosofía, de las preguntas vitales que nos vamos haciendo, y además vas desgranando como esas trampas filosóficas, que además lo dices, ¿no? Que la filosofía se ha transformado al final en el arte de hablar de lo que han hablado otros, en vez de profundizar en esa experiencia vital basada en pues esa visión de cómo funciona la realidad. Bueno, pues ya explicado yo, pero ahora te toca a ti. ¿Cómo llegaste a este maravilloso libro? Bueno, lo primero que te voy a decir es que veo mucho paralelismo contigo porque es que yo también diría que el crack empieza en torno al 2009 y el libro lo publico en 2021. O sea que ahí es casi vamos a la par. Curioso el paralelismo. Y también en 2008 la primera cosa extraña que hago en mi vida es Reiki también. No sé por qué. De repente se me abre ahí
como una ventana de exploración, quiero probar otras cosas porque a mí me aburría ya mi propia carrera, me sentía muy encorsetado en mi rol y quería pues explorar y empiezo por el Reiki también, ¿no? El tema de las manos, luego estudié Shiatsu, estuve ahí varios años con el tema de los meridianos, la energía, ¿qué es eso de la energía? Que ninguna placa, no sé, de radiografía ni nada puede detectar, pero se puede sentir. Y ahí eso me rompía la cabeza, porque era algo experiencial, pero científicamente era algo fuera de prueba, ¿no? Dentro del método. Y bueno, a partir de ahí, en ese vacío existencial muy fuerte, pues empieza a colapsar y cada vez el sistema colapsa más hasta que el colapso es completo, ¿no? Y en ese ir probando, pues me apuntaba a todo lo que se me apareciera, porque realmente era una necesidad muy fuerte el agarrarme a algo. Y bueno, yo descubrí unas técnicas de respiración, el Sudarshan Kriya se llamaba, muy potentes, muy interesantes. Descubrí la meditación, también era algo que me ayudaba, yo era muy mental, muy lógico, y entonces todo lo que me ayudara a salir de ahí, había en mí como esa certeza de que había algo más que eso. Y bueno, pues el chamanismo también, que hemos estado hablando off the record sobre ese mundo, llegó a mí. Yo soy de la firme convicción de que la vida nos va trayendo lo que necesitamos, ¿no? Y si uno escucha, pues ella es maestra y te va dando la enseñanza, la medicina o los tropiezos que necesitas para profundizar, ¿no? Y a mí me llegó el chamanismo sin buscarlo, allí en México, y bueno, eso me terminó de quebrar, realmente me terminó de quebrar y me llevó a lugares muy oscuros y a la vez luminosos, ¿no? Los dos. Y bueno, a partir de ahí, poco a poco, pues yo me sentía un pie dentro de la universidad, un pie fuera, y poco a poco, pues fue ganando terreno esta parte más experiencial que iba tratando de reintegrarse. A mí la filosofía académica no me servía para mi experiencia vital y entonces tuve que hacer un duelo largo y doloroso de reconocimiento de que todo eso no me aportaba, no me servía. Entonces es como si después de hacer una tesis doctoral te das cuenta de que no te ha servido de nada, tienes que empezar de nuevo y eso fue un golpe muy duro, ¿no? Muy duro el volver a empezar a revisar qué es la filosofía, qué son, pues los filósofos griegos antiguos, qué es la religión, qué son los mitos, y ver que todo eso, pues si no pasa por el filtro de la experiencialidad, se queda en teorías que no se entienden. Parece un menú, ¿no? Bueno, estos decían esto, otros decían lo otro, pero cuando ya lo vas pasando por ti y lo vas testando, ahí ya empiezas a entender, ¿no? Y a armar el puzzle. Y bueno, así estuve varios años dando talleres, consultas, hasta que llegué un momento, ¿no? Recuerdo un día en meditación que pues, yo le pregunté a la vida, ¿es el momento de escribir un libro? Y de repente sentí un hormigueo brutal en la espalda, como que hablaba, todo el cuerpo hablaba diciendo, sí, ya, ponte a escribir. Y entonces dije, vale, y enseguida me puse y vino así la información muy rápido. Y lo que trataba es hacer como una síntesis, ¿no? De una iniciación, un camino de algunos obstáculos que te vas encontrando en el autoconocimiento. Y bueno, pues ahí está el libro, ¿no? Una síntesis de una manera de entender yo el camino que es una, ¿no? Hay tantas como personas que lo van recorriendo, que van tomando conciencia de que vivir hay una vida previa a entrar a este lugar y hay otra vida posterior a cuando uno entra. Y uno lo va codificando y comprendiendo a su manera y por eso pues hay distintas maneras de entrar, ¿no?
tú lo has planteado mucho desde las emociones, el trabajo de la emoción. Yo desde la filosofía, desde el trabajo con la angustia existencial. Y hay quien lo puede enfocar desde la música o desde el chamanismo, desde la psicología. Realmente son puertas de entrada diversas que llevan a un mismo centro, que es el mismo, ¿no? Y ahí es donde todos confluimos y vas viendo, pues, lo que tú decías. Hay una parte, ¿cómo lo has llamado? Así de puertas hacia afuera, ¿no? Bueno, folclore, ¿no? ¿Has dicho? Folclore. Sí. Luego una más interna, pues ya que habla por sí misma, ¿no? Y es impersonal, es de un modo espiritualmente científico, ¿no? Y ahí, pues, nos entendemos todos perfectamente, sabiendo que hay diversidad de maneras de expresarlo, ¿no? Que es lo bonito. Pues no sé si te acuerdas, pero yo te conocí en las jornadas de Kawak en el 2021 22, 22, sí. ¿no? Al 23, no sé, hay unas... Y precisamente en esos momentos estaba yo en el tema de conectar con la filosofía, pero desde otro punto, ¿no? Que era, a ver, la filosofía no se puede restringir a autores y a las ideas que tuvieron y ya está, ¿no? Y entonces estaba conectando con otras propuestas y te hice la pregunta de, pero vamos a ver, ¿estos filósofos antiguos eran místicos o conectaban con algo más que la pura mente? Claro, Y ahí me abriste un camino, ¿no? Me dijiste que sí, ahí había algo más y a partir de ahí me introduje en esa parte y claro, encaja con lo que comentas perfectamente en el libro, ¿no? Que es que los filósofos presocráticos, los grandes, tenían escuelas de vida. Entonces, una cosa es la cosmovisión que tú pongas para asentar determinados elementos y que te dé una seguridad para avanzar, pero luego es un avance interno. Y claro, cada uno, pues, le pone su enfoque que cuando lo llevas al punto de vista de las emociones, te das cuenta de que es necesario, porque hay personas que se sienten seguras cuando tienen lo material asegurado y hay otras que eso no les importa tanto y necesitan una libertad. Entonces, las diferentes propuestas filosóficas también van encajando con esas necesidades humanas, con ese de dónde parto yo. Y no puede ser una única propuesta, como el ser. eso Luego es. tienes los otros que te dicen, no, pero hay muchas cosas, tenemos la multiplicidad, ¿no? Y se produce una pelea cuando no entiendes lo que hay detrás, que Claro, es, no, hay personas que necesitan esa seguridad, ese ser que está ahí siempre y es eterno, y hay otros que necesitan, no, tiene que haber algo que me mueva, que me dé viveza, porque si no me apago. Y claro, eso depende de cada uno, ¿no? claro. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de ese momento, esa pregunta. Recuerdo, cité un libro que se llama En los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley, que habla de eso, ¿no? De que detrás de un autor del que prácticamente hay un poema y poco más, Parménides, hay un contexto que es, bueno, es de mística. Él dice que eso es un poema místico escrito por alguien que probablemente hizo una incubación, ¿no? Dentro de una cueva, pues vivió un viaje de muerte y renacimiento psicológico, ¿no? Y sí, claro, el problema del enfoque filosófico es que se puede quedar mucho en la racionalidad y negar la parte emocional. Pero uno va a los estoicos y está hablando de eso, del gobierno de las pasiones, hablaban ellos. Aprender a gobernar las pasiones, porque ¿qué son las pasiones? Pues las emociones negativas, lo podemos llamar hoy. Emociones que no nos dejan ser, no nos dejan expresarnos, no nos dejan tomar decisiones, no nos permiten posicionarnos, poner límites. Todo eso hay, de manera incipiente, hay una tradición que ya hablaba de todo eso, con otro lenguaje, y hay que saber dialogar con ellos, porque son muy útiles. Ahora en las redes sociales los estoicos están de moda
Y lo que tú traes, Paco, es muy útil porque es verdad que detalla mucho el campo emocional, cómo funciona, ¿no? La amígdala, el hipocampo, ¿no? Son como dos conectores diferentes. O sea, vas a la parte científica que ahora se conoce bien y eso es lo interesante, que ya hay un respaldo científico en todo esto, no es solo hipótesis teóricas, teorías psicológicas o filosóficas, hay un respaldo científico. Y luego, pues, hablas de técnicas que ayudan a cómo ir cabalgando esas emociones. Hablan mucho de hacer afirmaciones, ¿no? Como que asentar una nueva visión a través de las afirmaciones. Eso, claro, yo por otro lado yo lo llamaba meditaciones, afirmaciones meditativas, pero es que llega un momento en que digo, ostras, es que estos son rezos. Al final, cuando uno lo que quiere es evolucionar emocionalmente y que no te atrape pues ciertos miedos, por ejemplo, necesitas entrenar como si fueran rezos ciertas oraciones, afirmaciones, meditaciones que te enraicen en esa nueva visión, ¿no? Digo, wow, ahora entiendo el rezo también, lo útil que es, y no se entiende, ¿no? El rezo para la mayoría de las personas son una especie de, no sé, residuo medieval que ha quedado, pero es que es muy útil cuando entiendes su función y tiene una conexión con el viaje emocional que tú planteas, ¿no? Que hay que entrar a esas emociones, vivirlas, asentarlas en el cuerpo y luego abrir ese portal nuevo, ¿no? Como tú dices, estableciendo afirmaciones, entrenándote en esa afirmación nueva, en esa visualización de lo nuevo, ¿no? Y ahí uno puede atravesar pues todo ese batiburrillo emocional que además quiero decir que, además te lo dije, ¿no? Directamente fui al tema de los traumas, porque, claro, es que, y lo digo porque a mí me ha afectado en primera persona, yo he vivido traumas prenatales, entonces, claro, hay que tener también un contexto porque a veces ni siquiera somos conscientes de que estos bloqueos emocionales empiezan al nacer o antes de nacer. Y esto es bastante nuevo. Todo el campo de estudios sobre lo perinatal, ¿no? Los traumas perinatales, prenatales, e incluso quien dice hereditarios. Y si no contemplas ese campo, a veces no sabes por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? No tienes no tienes una memoria que te lleva a todo eso. Y bueno, tu libro, Paco, la verdad es que es muy bueno en cuanto a que rastrea también aspectos traumáticos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es un trauma? ¿Cómo nos afecta? Y bueno, también cómo trabajarlo. Sí. Pues ahí precisamente en la parte del trauma es cuando te das cuenta de la pieza que nos han quitado en la explicación del mundo. Antes hablabas de la oración. La clave de la oración, igual que con las frases afirmativas, no es solo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es una información, es como, vale, una intención. Pero es que detrás tiene que haber una energía, tiene que haber una emoción que le dé vida a esa palabra. Y esa emoción es la devoción, es el cómo me hace sentir conectar con esa divinidad o con esa energía a la que le estoy pidiendo. Y entonces junto la información con la energía y ahí sí se acaba creando una forma material. Pero es que esto es imprescindible también en la parte del trauma. En la parte del trauma, para poder desbloquear esas estructuras que se quedan en tu mente cerradas debido a la potencia de la emoción que viviste en ese momento, tienes que contactar con emociones positivas muy fuertes. Y esas emociones positivas fuertes están relacionadas con el mundo espiritual.
están relacionados con esas experiencias en estados no ordinarios de consciencia, en estados místicos. Si tienes una emoción así de intensa, puedes liberar cualquier trauma, lo puedes sanar. Si no, pues andas con truquitos, ¿no? Que lo explico en el libro, los anclajes positivos, buscar la mejor experiencia de tu vida, anclarla a una palabra y tenerla como un mantra. Eso Y es. eso va debilitando la carga emocional. Pero claro, si tú conectas, pues eso, tienes devoción por algún santo o una virgen y te provoca una explosión de amor, en ese estado puedes entrar en cualquier trauma que lo vas a liberar, lo Eso es. sanas. Eso es. Entonces, claro, nos han quitado las piezas del puzzle completo, ¿no? Para poder crecer necesitas deshacerte de los traumas, pero para poder deshacerte de los traumas necesitas conectar con eso que hay más allá de lo puramente material que te tiene atrapado y sin ilusión, ¿no? Bien. Eso es. Y esa es la parte que te da la mística también, la espiritualidad. Sí, sí, sí. Yo en mi caso, y aquí voy a traer una idea que te digo mucho que la mencionas y que la unen, ¿no? Entre ciencia y mística, el concepto de vacío. Eh, es un concepto que yo creo que en nuestra cultura como que a la gente le saca de onda, ¿no? Porque el vacío es pura, es una ausencia carente, ¿no? No hay nada, no hay objetos y bueno, es visto como normalmente como una falta de... Y mucha gente se siente así, vacía, y de alguna manera eso explica por qué nos llenamos de objetos, ¿no? Me lleno de objetos, de materia, de experiencias, de palabras, de ideas, porque hay un vacío. Entonces, el vacío, claro, tiene una connotación negativa, pero puede ser también positiva, ¿no? El vacío es una experiencia que uno padece y que uno ha de habitar ese vacío. Yo en mis talleres también hablo mucho de habitar el cuerpo, ¿no? Porque esos vacíos parece como que nos sacan de nosotros, ¿no? Y nos distraen, nos perturban. Pero si uno va al cuerpo, eso también lo comentas en el libro, puedes transitar cualquier tipo de vacío que al final es, bueno, conectar, ¿no? Conectar con un poquito más profundo de ti hasta el punto en el que ese vacío se le da la vuelta y debe ser un vacío vivo, ¿no? Un vacío en el que uno, wow, puede descansar, reposar, dejarse. Es una sensación que te sostiene, es una sensación de no tener que agarrarte a nada, ¿no? Ni a una persona, ni a una idea, ni a un mantra, a nada, ¿no? Y ahí, wow, ahí está una libertad de verdad, ¿no? Es, Mm. wow, aquí me puedo sostener, ¿no? En este vacío que tradicionalmente se le ha llamado Dios, ahora esa palabra ya está muy corrompida, vacío no, vacío me gusta, ¿no? Y me gusta ver que tú la usas mucho porque se nota que conoces bien pues esa experiencia, ¿no? Veo que la explicas desde el campo de la física, porque la gente normalmente desde ahí entra muy bien, ¿no? Como algo, una explicación física del vacío cuántico, todo esto, pero es que es algo que podemos vivenciar, ¿no? No solo son cuestiones de agujeros negros que hay por ahí por el universo, sino que es una experiencia para mí la más importante de todas, atravesar eso y llegar a esa sensación de no tener que agarrarme a nada porque todo me sostiene. Pues Cuéntanos. mira que has tocado ahí dos temas interesantes, uno es el vacío y otra es cómo la ciencia se ha transformado en mito, ¿no? Porque la cuántica en el fondo es un mito mágico, nadie la entiende. Mm, Y precisamente nadie la entiende porque han igualado el vacío a la nada. mm, Y de la nada, nada sale, que ya lo decía Parménides. O sea, que hemos logrado la cabriola mental de que los más lúcidos y lógicos son capaces de aceptar que de la nada han surgido cosas. ah, Bien. Y en realidad, pues el vacío no está vacío. Es una sustancia de potencialidad infinita. Es que enlazas desde la física, enlazas con todas esas explicaciones de los místicos. Bien. claro, claro. Y por otra parte, me has recordado a cómo entendí yo la parte del vacío en los humanos, que fue en una sesión terapéutica
mm, en el que la persona me hablaba de que estaba sintiendo un vacío en su interior. mm. Entonces yo le dije, vale, pues entra ahí y me vas contando qué sientes. Eso es, Y claro, el primer problema es que asocias el vacío a la muerte, eso es. porque es esa calma que no sientes en tu vida y entonces tú has asociado el movimiento, la alteración, la agitación con la vida. Y por tanto, si me meto ahí es que me apago y desaparezco. Bien. Entonces, ahí guiando un poquito, diciendo, mira, vamos a ir quitando los miedos que vayan apareciendo, poco a poco se va calmando y pudo entrar en contacto con el vacío. ¿Y qué era el vacío? Paz. Paz, Era la paz. eso ¿Vale? es. Y que yo la asocio al amor incondicional, pero esto como luego son todo palabras, ya sabes, Wittgenstein nos lo dejó claro, pues precisamente es ese estado que está ahí de fondo, al que siempre podemos llegar, y es el estado en el que el cuerpo suelta toda tensión, se armoniza, y cuando vuelves de ahí, eres otro, por lo menos eres capaz de contemplar la vida de un modo totalmente diferente. Los condicionantes que estaban activos, los miedos, los juicios, se han apagado y llegas a decir, venga, vamos a ver las cosas como son y vamos a actuar desde ahí, ¿no? Entonces, es súper interesante todo esto, ¿no? Ver cómo da igual el campo por el que empieces, al final vas a llegar a ese mismo punto, ¿no? De somos una totalidad, un conjunto, no estamos solo en la parte material o solo en la parte espiritual. Y mira que uno de los últimos descubrimientos que he tenido pues, la semana pasada es que existe una corriente también dentro de la India que es el Shaktismo. Yo conocía el Shivaísmo de Cachemira, que te Ajá, dice que todo es Shiva y que por lo tanto todo lo que está ocurriendo es sagrado, sí. pero hay otra corriente que lo que te dice es todo es Shakti. Y me pareció maravilloso, porque claro, el Shivaísmo Mm, tiende hacia la filosofía estática. Ah, sí, sí, todo es Shiva y por lo tanto todo es sagrado, pero me quedo ahí. Mientras que el Shaktismo lo que te está diciendo es, sí, 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 Shiva es la totalidad, ese vacío potencial. Pero luego viene la danza, viene el movimiento de Shakti que hace que de ese vacío emerja la vida. eso ¿Y tú es. dónde estás? ¿En el vacío o en la vida? ¿En qué te vas a centrar? Claro, claro. Sí es el matrimonio entre Shiva y Shakti, ¿no? Shiva es la nada, la totalidad, el vacío, y Shakti es la bailarina que baila la materia, ¿no? O sea, de esa nada que propicia aparece la bailarina, que es la metáfora de toda la expresión material, múltiple, viva, diversa, bullente, que es la vida en el sentido material del término. Y ahí está, ¿no? Ahí está la sexualidad, está pues, el canto, la danza, está la expresión corporal, el verbo. Y claro, pues en realidad es lo mismo. Uno visto desde la no forma, Shiva, Shiva es como la nada que propicia, el vacío que propicia, y Shakti es la expresión de ese vacío, ¿no? Sabemos que Shiva existe porque hay forma, porque hay una danza, y en esa danza se da un juego de creación y destrucción, y la danza continúa, ¿no? Hasta el infinito. Y en ese juego de creación y destrucción tiene que haber alguien que sostenga ese juego, ¿no? Que es Shiva, pero a la vez hay danza, es la vida en ese juego permanente de expresarse y destruirse, ¿no? Y recrearse en ese juego, ¿no? Sí. Y wow, claro, ahí esa mirada lo que te está diciendo es exprésate tú también, danza como Shakti danza, ¿no? Que muchas religiones, espiritualidades no entienden, se quedan como apocadas, ¿no? Se quedan así como en el no intervengo, no me manifiesto, no me muestro, no opino, me callo, no sé. Pero es verdad que la no dualidad es ese juego de silencio y expresión, de quietud y movimiento. Es paradoja pura, pura paradoja.
Pero para mí ese es la vida plena, ¿no? La vida plena es una fusión entre la serenidad interna, como el fondo del océano, y la expresión de las olas de la superficie, ¿no? Hay quietud y hay movimiento, hay expresión. Entonces, ahí no hay dualidad ninguna. No estoy ni perdido en el mundo, ni refugiado en mi casa, meditando en silencio, porque en cuanto salga de mi casa ya viene el ruido, me pierdo, me confundo, voy de un lado para otro. Y bueno, pues la no dualidad, ¿no? Llegar a la plenitud silenciosa interna y a la plenitud existencial externa, ¿no? En el que yo me manifiesto, yo me expreso, yo me doy, yo me entrego, yo celebro, ¿no? Y ahí ya no estamos ni dentro ni afuera, ¿no? Dice Krishnamurti, llega un momento en que no hay separación entre estar adentro y estar afuera. Solamente hay vida, hay una corriente continua y se trata de eso, ¿no? Yo diría que tanto tu curso como el mío al final es llegar a eso, ¿no? A la expresión de quién eres en el mundo ordinario, ¿no? Que la vida sea un acto de devoción diario, ordinario, que al final no haya esas separaciones entre lo profano y lo religioso, entre el adentro y el afuera, entre la quietud y el movimiento, ¿no? Sino que haya un equilibrio en el que se dé esa danza de Shakti. Se disfrute de todo, la presencia, ¿no? Que citas mucho tú en tu libro. Eso es. Pero claro, ahí llegamos a otro de los grandes temas de la filosofía y humano, que es el tema del bien y el mal, el hasta dónde mi voluntad puede provocar problemas o me tengo que dejar llevar por la armonía del universo. ¿Dónde queda todo eso? Y esa es la gran pregunta que tiene que resolver cada uno, ¿vale? Es Claro, decir, claro. la propuesta que yo hago, por ejemplo, en mi libro, es que cuando tú identificas aquello que te hace estar alterado, te hace sentir mal, tus traumas, y empiezas a resolverlo, cambia totalmente tu manera de interactuar con los demás. Bien, sería como esa parte de la sombra que nos cuenta Jung, ¿no? Que no queremos ver. Pero claro, está ahí y le tenemos miedo. Entonces, lo que proyectamos hacia el futuro o sobre nuestras acciones es evitar que esa sombra se muestre. Mm. Luego estamos pensando siempre en eso malo que hay dentro de nosotros, ese demonio, ese pecado, ¿no? Que está en todas esas tradiciones, Sí. expresándose de esa manera. Y para mí, un poco el camino que resuelve esto es el darte cuenta de, es que está en ti. Si tú tienes ese miedo, si tú tienes esa rabia y no permites que salga, ¿bien? De una manera que habilitas para que no sea explosiva, si no permites que eso salga, pues al final es algo que va a estar atrayendo situaciones o va a llegar un momento en que no puedas controlarte y se produzca esa acción, ¿no? que genera un daño o un dolor. Pero bueno, que al final el camino espiritual es eso, es el reconocimiento de esa otra parte que hay en ti y también llevarla hacia una armonía. Porque Claro, lo complicado de asumir es que en el fondo todo es sagrado. claro. Todo lo que ocurre no es más que una expresión de la potencialidad infinita de lo sagrado. Sí, sí. Fíjate, ahora que lo dices, es verdad que, bueno, ahora hay mayor apertura al tema de la espiritualidad, los estados de conciencia más elevados, pero el tema es integrar también el descenso a los infiernos, ¿no? No solo ir al cielo, sino quien va al cielo es porque baja al infierno. Si vas al cielo y no bajas al infierno, es que estás dividido y eso puede ser peligroso porque es una sombra espiritual. Te crees luminoso cuando estás negando tu sombra. Todos tenemos ese mal, ¿no? Ese antagonista, ese diabolos, ¿no? Bueno, Ujú. entonces, parte del vivir es trabajar eso hasta que nos muramos. O sea, no hay final. Siempre va a haber un reto interno que nos desafíe. Y no hay que
exigirse acabar con esa parte, porque es verdad que asusta, avergüenza, uno le da rabia que exista esa parte, digamos, bueno, oscura, limitada de uno, pero en la medida que te vas abriendo a ella, te vas haciendo amigo y dices, bueno, ¿qué tienes que enseñarme, no? ¿Qué tienes que mostrarme? ¿Qué puedo aprender de ti? Y eso se puede convertir en una... De hecho, yo por las mañanas es algo que lo aprendí de Ignacio de Loyola. ¿Qué parte de mi sombra quiero trabajar hoy? Conviértelo en parte de tu trabajo, ¿no? Hoy voy a trabajar en mi relación con, no sé, las personas que más me desafían en este aspecto, ¿no? Los que no piensan como yo. Voy a tratar de escuchar un poco más a quienes no piensan como yo. Y eso es un ejercicio que hago hoy o esta semana. Entonces, es una manera de hacer este trabajo, el arte de vivir, llevarlo al día a día, porque no se acaba nunca. Realmente, esto, lo que tu propuesta y la mía son como una iniciación, como un, venga, te acompaño unos pasos para que luego tú camines solo en ese ejercicio de la virtud, del expresar, del ir apropiándote o ir poniendo luz en la sombra, que nunca acaba. Y Tal cual. esto es un acto de honradez decirlo, nunca acaba. Este camino nunca acaba. Pero es verdad que necesitamos quienes nos introduzcan, quienes nos ayuden a empezar, que nos den unas pautas, una estructura, unas guías, unos ejercicios para empezar a ver cositas y como encauzarnos. Y ya cuando uno empieza a tener una cierta guía, un cierto camino, ya camina solo. Y ese camino no acaba nunca, es un camino infinito de autoconocimiento, de perfeccionamiento, de ir mirando, de ir unificando la experiencia. Y bueno, ese es el arte de vivir, ¿no? Realmente es un caminar diario, integrando sombras, perfeccionando cualidades, mostrando quiénes somos, bailando con esa Shakti. Y bueno, pues de alguna manera, tanto tu curso como el mío son muy parecidos en cuanto a ofrecer una puerta de entrada a este camino, ¿no? A este camino de integrar, de no dualidad, de apropiarnos de toda la parte negada que hay en nosotros, de ir abriéndonos también a esos planos más elevados de conciencia, de ir llevándolos al día a día. Bueno, pues para mí ha sido un placer encontrarte, ver ahí un espejo que tiene mucho que enseñarme porque realmente has entrado en muchos lugares que yo no conocía, sobre todo el campo científico y del trauma. Y para mí pues es inspirador también, ¿no? Tu trabajo es inspirador porque se nota que has dedicado muchos años pues a poner como las piezas a armar el puzzle, ¿no? Y luego uno se da cuenta que para profundizar tiene que compartirlo, ¿no? Ese puzzle, si te lo quedas, lo pierdes. Y si lo compartes, lo integras, ¿no? Pues sí, sí, tal cual. Ese era como el objetivo. Yo lo que tengo que reconocer es que, claro, cuando unes tantas piezas, tampoco profundizas tanto en cada una de ellas. Bien. Y, por ejemplo, la profundización que puedes realizar tú en la parte de la filosofía, en unir los diferentes autores, además añadiendo ese conocimiento de su escrito y su vida. Es decir, esa unión de que da el contexto que te permite entender de verdad qué es lo que estaba diciendo, qué quería decir, qué repercusión iba a tener en tu vida real, ¿no? Que creo que tienes alguna cita por ahí de qué sentido tiene la filosofía si no cambia nada en tu vida. Bien, no sé si era Epicuro. Epicuro. Y, y esa parte es la que me encanta, por ejemplo, pues de este libro, ¿no? Cómo vas uniendo también diferentes autores, pero con esa línea vital por debajo que te está motivando
hacia ese cambio, que no solo es una exposición, sino que luego también tú haces tu propuesta de cambio, ¿no? Venga, pues podemos utilizar estas herramientas para ir generando el cambio diario que nos lleve hacia esa conexión con la presencia, ¿no? Con ser capaces de disfrutar de lo que tenemos aquí en este momento. O sea que al final son diferentes vías que resonarán con diferentes personas y es que deben existir, Sí, porque eso tenemos una amplia variedad de personas o incluso de momentos vitales. es. Sí. Hay momentos vitales en los que estamos más en la mente, otros en el sentir, otros vamos combinando cosas. Entonces es necesario tener diferentes propuestas para poder tirar de ellas cuando llegue la necesidad. Así que, Entonces, bueno, bueno, pues pues aquí hay un pequeño muestrario. Aquí tenéis dos posibles vías de camino, de profundización. Seguro que los que estáis oyendo este programa, pues ya tenéis un camino hecho de lecturas, de algún taller. Y bueno, lo que nosotros ofrecemos, pues es una estructura más rigurosa, más amplia, más profunda, para dar pues una pauta ya más guiada bueno, pues ese camino de autoconocimiento que es realmente pues lo que nos libera del sufrimiento emocional, existencial, y que nos pone en ese desafío enorme que es expresar quiénes somos. A mí una frase que me impactó cuando tenía 18 años, la decía Píndaro: llega a ser quien eres, llega a ser quien eres. Y yo decía, wow, pero si no sé quién soy. Bueno, pues ahí está el reto, llega a ser quien eres, está en ti, en potencia, como una semilla. Pues ahora la vida nos desafía a que esa semilla florezca, ¿no? Bueno, pues Paco, un placer tenerte como comenta por si compañero acaso no lo saben, de pues viaje. cuáles son tus cursos en la Universidad del Terreno. Sí, exactamente. Estamos los dos en la Universidad del Terreno. Mi curso se llama Filosofía Sapiencial y el de Paco, Holosofía. Y bueno, pues ahí podéis entrar, ver la información, la propuesta, los temas. Y será un gusto pues compartir con vosotros las próximas ediciones. La mía empieza en noviembre, la de Paco empieza siempre creo que en febrero. En febrero. Febrero. Bueno, pues Yo nada, voy Paco, con los del hemisferio sur. eso es. Pues un gusto compartir este ratito, esta trastienda de nuestros libros y bueno, que nos sigamos viendo. Nos vamos a ver en Barcelona el mes próximo, Es en un verdad. encuentro ahí en Plural 21, que va a ser del viernes 18 al domingo 20. Ahí De vamos a julio. hacer una exposición un poquito más detallada de nuestros cursos y también vamos a conversar largo y tendido con Artur, con Asiera Regui y con John Ortega. Así que pues allí nos veremos. Sí, les esperamos. Y bueno, ya te lo tiro. Si quieres, pues hacemos una serie de charlas así informales sobre los capítulos de tu libro que dan de sobra para Muy bien. profundizar en muchos temas interesantes. Estupendo, estupendo. Yo te lo tomo el desafío. Genial. Muy bien. Pues Dios, pues nada, un abrazo y nos vemos por aquí. eso es. Abrazo grande para todos. Hasta Chao. pronto. Adiós, Paco. Gracias.